Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su puntualidad. Les vamos a pedir que mantengan muteados sus micrófonos para poder tener como mayor calidad de audio. Y bueno, voy a estar admitiendo a las personas en la medida que vayan entrando. Les agradezco su puntualidad y antes ya estoy grabando. Van a poder compartir esta información con quienes ustedes quieran. Y bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Carol López. Llevo 13 años utilizando aceites esenciales como herramienta de vida. Soy una mujer que usa herramientas y mi favorita, sin duda, de entre mi top 5 son los aceites esenciales. Pero otra cosa que me apasiona en la vida es haber descubierto las 5 leyes biológicas, porque esto me dio un cómo poder utilizar estas herramientas que me parecen tan potentes, tan sabias, tan pro vida y evolución, con todo el respeto hacia nuestros cuerpos, aplicados de una forma correcta, como herramienta, como, no de una forma bélica. Ahorita nos va a explicar Andrés por qué. Y bueno, tengo el honor de presentarles a Andrés Ferrante, un gran maestro, amigo de estas 5 leyes biológicas, que además, pues yo pocas veces entrevistado a personas que hayan escrito un libro, y me encanta que hayas escrito un libro, Andrés, porque pues nos estás dando como el ABC de lo que divulgas. Y entonces, bueno, me encantaría que te presentaras, que nos platicaras quién eres. Muchos aquí de los presentes han escuchado de las 5 leyes o tal vez no han escuchado nada, pero ven que tenemos una forma particular como de contestar a veces sobre el uso de los aceites o sobre el cambio de no, ¿cómo decir?, de información con respecto a la enfermedad. Entonces, bueno, queremos escucharte. Primero, preséntate, Andrés. ¿Quién eres? ¿Por qué te gusta esto? ¿Por qué te dedicaste a traducir y a hacer un libro de las 5 leyes germánicas, de las 5 leyes biológicas? Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Carol, por la invitación. La verdad que es un placer para mí estar aquí y, bueno, compartir con todos y con todos tus invitados este conocimiento que creo que a mí también, al igual que a ti, en algún momento me llegó y cambió mi forma de entender la salud, mi forma de entender la biología. Bueno, yo siempre, mi formación de base en realidad es letras y lingüística que estudié en la Universidad de Buenos Aires y luego en la Sorbona en Francia, ya hace muchos años, desgraciadamente han pasado muchos años cuando era más joven, pero luego, como, bueno, he trabajado como traductor y siempre me ha interesado muchísimo el ámbito de la ciencia, incluso para traducir, donde me ha tocado traducir algunas obras que tienen que ver con específicamente con biología. Y hace muchos años ya, quizás unos 12 años, traduje un texto de un autor que es un etólogo, cirujano, un médico francés que se llamaba Laborit, o Laborie en francés, que trabajaba un concepto que a mí me resonó muchísimo y fue como un punto de partida porque él había de alguna manera conceptualizado lo que era el inicio de un proceso de enfermedad, como todos sabemos, a partir de lo que él denominaba inhibición de la acción o como un evento de tipo shock psicoemocional que iba a dar lugar, iba a dar paso a desencadenar un proceso de enfermedad, ¿no? Una enfermedad propiamente dicha. Y eso me pareció fascinante porque era algo que siempre intuía, que de algún modo todos intuimos con muchas enfermedades que decimos, bueno, esto quizás tiene un origen emocional, esto quizás se debe al estrés, o en fin, como diferentes explicaciones un poco difusas o un poco vagas a algo que entendemos que va por ese lado, que la enfermedad está muy ligada a las emociones, a la psique, y demás. Pero bueno, este científico o este trabajo que me toca traducir conceptualiza o le da una forma muy concreta y plasma este enfoque, ¿no? Y un poco más adelante me encuentro ya con quien va a ser para mí, quien revoluciona completamente mi forma de comprender la salud y la enfermedad, que fue el doctor Hammer, ¿no? Con sus 5 leyes biológicas.
Eh, la obra de Hammer es realmente, bueno, monumental. Sí, 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 creo que la de Laborit fue un precursor en un punto. Luego el trabajo de Hammer es descomunal porque él logra completamente cambiar el paradigma de la medicina. Eh, yo creo que si quizás no viviéramos en un mundo tan ligado o con tantos intereses, muchas veces económicos y de industrias, en fin, el trabajo de Hammer estaría mucho más divulgado y debería haber tenido al menos unos 10 premios Nobel por todos los descubrimientos que ha hecho este médico, que era un médico alemán que a principios de los 80 empezó a descubrir leyes biológicas aplicadas al desarrollo de las enfermedades, que las llamó las 5 leyes biológicas, luego cuando completó su investigación ya en los años 90. Y es fabuloso porque nos permite comprender ya que la patología o el proceso de enfermedad, como llamamos más comúnmente, se inicia concretamente en un tipo choque psicoemocional que da lugar a este proceso que en realidad, lejos de ser como muchas veces comúnmente creemos que se trata de una avería, de un desperfecto del cuerpo, y no, tiene toda la coherencia cuando comprendemos a dónde apunta este proceso biológico que llamamos enfermedad y por qué en la lógica de la biología, que a veces igual lo sufrimos porque lo padecemos, pero tiene toda una lógica sensata, tiene todo un sentido biológico, que es un para qué, que es la supervivencia, desde el punto de vista biológico. Cuando comprendemos esto, es como un boom, así que permite perder el miedo incluso a todos estos procesos que muchas veces desde el miedo no nos permiten comprender los procesos. Así Y es es que que, creo que esto que dices es súper importante porque sí creo que venimos de una era en la que hemos estado obedeciendo a partir del miedo, ¿no? Como que si te cuidas la salud es porque vas y te haces chequeos médicos. Y no sé qué pienses ahorita, pero a veces en estos momentos con este conocimiento como que dices, ¿para qué voy a que me hagan un chequeo y me digan en qué parte de un proceso estoy? Si me siento bien, si está funcionando todo bien. O sea, como que creo que cuidar la salud no es obedecer las reglas sociales que hay al respecto, sino más bien es echarte un clavado a ver cómo estoy viviendo, por qué mi cuerpo está adaptándose de esta forma para lo que yo estoy percibiendo en mi realidad, pero siento que pocas veces hacemos eso porque no lo sabemos hacer, porque creemos que pareciera que es no hacer nada o porque no lo entendemos. ¿Tú por qué crees que actualmente no lo estamos haciendo? O sea, ¿por qué creemos que estamos enfermos y tenemos que ir en contra de la enfermedad y no más bien como permitir ver el para qué me está sucediendo? ¿Cómo lo dices a la gente que te bueno, pregunta? bajo la luz, aquí voy a introducir un concepto muy interesante para entender de qué va las leyes, de qué van las leyes biológicas y lo que algunos llaman la nueva medicina germánica. Eh, la segunda ley de estas 5 leyes es la que el doctor Hammer llama la ley bifásica, que entonces, esto no se asusten por la terminología, es bastante simple. Cuando yo mencionaba este choque psicoemocional que da lugar a una enfermedad, primero nos hace cursar un primer ciclo, una primera fase que llamamos fase fría, donde no hay síntomas, donde se transita con estrés, sí, mucho estrés, porque tenemos que resolver el conflicto que se generó a partir de este choque. Entonces, toda nuestra energía, nuestra psique, está todo volcado a resolver este conflicto, por lo cual no sería bueno en ese momento tener síntomas que nos impidan o nos quiten energía para resolver el conflicto. Entonces, aquí transitamos esa fase de estrés, de mucho estrés, hasta que resolvemos. Y a partir de que resolvemos el conflicto, es que los tejidos que gastaron tanta energía o se adaptaron de tal manera, tengan que recuperarse. Entonces, en esta segunda fase es la fase caliente donde aparecen todos los síntomas.
muchas veces, o los más conocidos, como el dolor, la inflamación, la fiebre, etcétera, etcétera. Pero esto significa, cuando estamos ya en esa parte del ciclo, es que ya hemos resuelto el conflicto y que estamos en una fase de reparación. Entonces los síntomas, por paradójico o contradictorio que parezca, están en realidad diciéndonos, nos están indicando que ya entramos en recuperación. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer allí? Bueno, es acompañar esta recuperación de la mejor manera posible y permitiéndole al cuerpo cuando nos pide reposo, tener ese reposo y poder respetar esos ciclos naturales que rigen incluso los procesos de, entre comillas, enfermedad. Acompañarlos de la mejor manera posible. Como mencionabas tú, muchas veces pueden ser útiles los aceites o alguna medicina que nos permita también acompañar sin intervenir de manera demasiado invasiva que alargue para no alargar esa fase de reparación, acompañarla de la mejor manera posible. Obviamente, cuando hablamos de casos que son muy severos o graves, bueno, ahí ya requiere quizás una intervención profesional. No se trata de en ningún caso tener que consultar a un profesional de la salud o lo que sea. Pero estamos hablando de los casos que transitamos más normalmente en nuestra vida cotidiana con malestares, fiebre, dolores, inflamaciones, etcétera, etcétera. Y creo que para esto nos sirven muchísimo los aceites porque, por ejemplo, algo a lo que yo recurro cuando me siento mal, primero es algo que no me, o sea, algo que me acompaña a no tener miedo en el proceso, es decir, saber que si tengo que pasar por un dolor y por eso no me puedo mover, pues saber que no es que haya algo más grave y más complejo que tengo que, de lo cual me deba de preocupar, más bien es permitir que duela, porque seguramente si me muevo y me duele, lo que necesita es que no me mueva para que se repare por dentro y una vez que ya esté reparado, yo poderme volver a mover, ¿no? Entiendo que es así y que al quitar el miedo, pues cambia por completo la forma de acompañar tu enfermedad. Es decir, en mi caso en particular, como que cuando mis hijos los veo enfermos o cuando yo he estado enfermo, primero es qué padre, ya estamos reparando. ¿Quién sabe qué estamos reparando, no? Pero primero no nos asustamos, o sea, sabemos que puede doler, puede haber mocos, puede haber como diferentes síntomas, pero eh, no tenemos que preocuparnos por qué es lo que puede ser, sino simplemente permitir que pase. Podemos utilizar, en mi caso, por ejemplo, aceites el On Guard, que me ayuda a sentir que mi cuerpo puede hacer el proceso que tenga que hacer de una forma como eh, posible, el Metapower que ayuda al metabolismo, cosas que me ayuden como a acompañarme, ¿no? En este proceso, que me hagan sentir bien, tal vez para respirar, pero no necesariamente porque quiero quitar los mocos, porque son la enfermedad, los mocos, ¿no? O sea, que me da pena ahorita, no sé, como las formas en las que antes pensaba, en donde me tenía que poner una frin para poder quitar los mocos y poder respirar. Y ahora entiendo que los mocos es parte de la reparación para que el tejido se repare. ¿Cómo lo explicas tú? Bueno, aquí está perfecto lo que estás diciendo, Carol. Los tejidos, cuando sufrimos estos choques psicoemocionales, normalmente van a afectar uno o más tejidos. Y estos tejidos, dependiendo, tenemos tres tipos vamos a decir, de adaptaciones en el cuerpo cuando sucede este choque biológico que va a dar lugar a todo este proceso que venimos hablando, que luego llamaremos enfermedades. Pero básicamente en el cuerpo y en los órganos que están compuestos por diferentes tejidos, van a poder actuar de tres maneras diferentes. Una manera, que es quizás la que a veces eh, da lugar a más miedo, y sobre todo en la medicina convencional, que es la proliferación celular. ¿Qué quiere decir proliferación celular? Que muchas células de ese tejido se multiplican. A esto, cuando es algo muy grande y detectable, en la medicina convencional se le llama tumor. Pero muchas veces esto sucede de manera mucho más pequeñita y que puede pasar incluso hasta de manera imperceptible y ser totalmente, puede no ser detectado, ¿no es cierto? Y esta proliferación celular así responden algunos tejidos que componen a los órganos,
que cuando cumplieron su función, porque en realidad estas células que en la medicina convencional se las llama células tumorales o neoplásicas, tienen distintos nombres específicos, que forman ya sea carcinomas, adenocarcinomas, etcétera, etcétera, toda esta nomenclatura que parece que nos da terror, porque la palabra, en la cultura general, la palabra cáncer ya es un sinónimo de casi de muerte y genera pánico, lo cual es un gran problema, porque ya un solo diagnóstico con esta palabra, con un médico, nos puede disparar muchos más choques biológicos, por así decirlo. Entonces termina generando mayor complicación todo este trasfondo de miedo y pánico que nos genera escuchar estas palabras, como cáncer, tumor, etcétera, etcétera. Cuando en realidad son procesos naturales que aparecen de forma muy común y en muchos procesos sin ser detectados muchas veces, ¿sí? Y entonces, uno de estos mecanismos de adaptación de los tejidos va a ser la proliferación celular. ¿Para qué? Porque ese tejido, multiplicando células de ese tejido, va a potenciar la función de ese tejido. Por ejemplo, en el estómago, lo que llamamos la parte inferior ahí del estómago, la curvatura mayor del estómago, si tenemos un tumor ahí o proliferación celular en ese tejido, lo que va a haber a partir de ese tumor va a ser mayor secreción de gases gástricos, de jugos gástricos, que puede ser para la digestión de algo que no hemos podido digerir, que pudo haber sido también incluso el conflicto inicial, una situación que no pudimos digerir. ¿Por qué? Porque el cerebro traduce de manera literal a los órganos y los tejidos. Cuando, igual que por ejemplo, un perro que se traga un hueso muy grande que no puede digerir, entonces ahí va a decir, bueno, necesito entonces secretar más ácido clorhídrico en mi estómago, va a generar un tumor para poder digerir ese hueso. Ahora, el cerebro no distingue de real y simbólico o virtual. Entonces, si la situación que yo viví, el evento intenso, dramático, inesperado, que son características de lo que llamamos el choque biológico, es no puedo digerir esta situación, mi cerebro va a traducir a mi estómago, no puedo digerir. Y no distinguen si es real o si es algo simbólico. ¿Se entiende? Bueno, espero ser claro porque es algo muy importante entenderlo para comprender la mecánica, la lógica de este paradigma médico. ¿Sí? Nosotros, muchas veces seres humanos, a diferencia de los animales en naturaleza, vivimos un montón de situaciones y tenemos un montón de conflictos que están asociados a nuestra vida social, cultural, familiar, que van mucho más allá de lo real de un animal en su entorno natural. Pero el cerebro traduce literal. Entonces tenemos tres niveles nosotros. Tenemos el nivel de los tejidos, que es el más bajo, el de los órganos físico, el nivel del cerebro, que es como la computadora o el ordenador central que va A mandar las a órdenes. funcionar, exactamente, a dirigir todo lo que sucede en el cuerpo, y un nivel más arriba todavía, que es el nivel psíquico, que ahí tenemos, bueno, la palabra psique viene de los griegos, de psique, que significa alma también, ¿sí? No es el nivel intelectual, hay que distinguirlo, es el nivel psíquico, que ahí tenemos también nuestras emociones, tenemos todo este trasfondo invisible de lo que somos, ¿sí? Si lo habláramos Eh, como en cuerpo, sería como este campo electromagnético que tú, o sea, que tú sientes algo, pero no es que lo hayas, o sea, como que hay algo desde antes de que llega a tu cuerpo que percibes como peligro cuando se te bueno, yo paran todos no, los claro, vellitos. no, no lo quiero poner en términos así esotéricos, ni místicos, ni nada, porque no se trata de eso. Es lo mismo que estudia la psicología, ¿no? A ver, es la psicología. Así que estamos hablando de algo muy concreto, no de nada místico, para que no se confunda. Es la psique, punto, lo que estudia el objeto de la psicología. Este,
digo, los antiguos, para los antiguos griegos, psique era igual a alma, a eso le llamaban psique, pero en términos modernos es lo que estudia la psicología, listo, para no irnos a ningún plano místico ni esotérico, no, es bien concreto, es nuestra psique. Y ese es uno de los niveles, y todos estos procesos suceden en estos tres niveles de manera sincrónica. Las adaptaciones a partir de este choque biológico se dan de manera simultánea en este plano de la psique, en el plano del cerebro y en el plano del tejido u órgano. Así es que a partir de allí es que vamos a tener una manifestación si es que aceptamos ese golpe que vino o que lo percibimos como dramático, como algo fue inesperado, es muy importante estas características, y vivido en soledad. Esas tres características son las que configuran lo que llamamos el choque biológico, que es lo que plasma en su primera ley el doctor Hammer. ¿Nos podrías dar un ejemplo, como por ejemplo de un choque biológico? Claro, supongamos que, bueno, puedo dar más de un ejemplo. Supónganse una madre que está con un niño que de repente, este es un ejemplo muy, muy característico que daba el propio Hammer, que es una madre, por ejemplo, que está conversando con una persona en la acera de una calle y tiene a su niño de la mano, cuando de repente su niño le suelta la mano para intentar cruzar la calle corriendo, y de golpe viene un carro y lo atropella. Bueno, ahí la madre queda impotente, no puede hacer nada, solamente ver cómo su hijo está padeciendo un trágico accidente. Bueno, entonces, bueno, en la situación o en el cuento de Hammer, luego lo llevaban al hospital y recién al día siguiente le daban el alta y le decían a la madre que quedaba fuera de peligro. Bueno, ahí la madre, recién ahí, cuando el médico le dice que su hijo está fuera de peligro, es que resuelve su conflicto Cuando por ella el cual, descansa. imagínense, claro, porque hasta ese momento no había ni podido ni dormir, no había tenido apetito, nada, todo su mundo había quedado dispuesto a resolver o a esperar a que se resolviera este conflicto con su hijo. Ese sería un ejemplo. O supongamos una persona que en un contexto de una economía muy difícil tiene un trabajo con el que cuenta y está completamente seguro de ese trabajo, de ese empleo que tiene, y de golpe en un día lo echan de ese trabajo de manera que él no esperaba, y bueno, puede ahí asestar un golpe porque considera que, supongamos, va a ser muy difícil conseguir otro empleo, su familia va a correr peligro no va a poder pagar sus cosas, su alquiler, su renta, su comida, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso va a configurar entonces lo que llamamos un choque biológico, que es una situación dramática, inesperada, y que se vive en soledad. Estos son los componentes y lo que serían unos ejemplos de lo que sería un choque biológico. No sé si queda claro. Queda muy claro. Y por ejemplo, ¿qué pasaría en el cuerpo? Y que entiendo que tiene que ver con cada persona, según su psique, para al momento de haber resuelto este conflicto. ¿Qué pasa después que se produce la enfermedad, por ejemplo? Claro, primero tenemos esta primera fase que mencionaba recién, que es esta fase de mucho estrés, que se llama de alta simpaticotonía, donde todo va a girar de manera hipnótica este conflicto para intentar resolverlo. Y una vez que se resuelve, si se resuelve, pasamos a la reparación de estos tejidos que estuvieron funcionando en turbo. En la etapa esta de fase de estrés, toda nuestra biología funcionó en turbo, por eso no tenemos tiempo de dormir, no tenemos tiempo de comer, toda nuestra energía está puesta en resolver el conflicto. Conseguimos resolverlo, y entonces ahora nuestro cuerpo, nuestra biología va a decir, bueno, ahora toca descansar,
ahora toca recomponer esos tejidos o limpiar incluso eso que yo mencionaba, que proliferó, si hubo un tumor o lo que sea, el cuerpo lo va a limpiar en ese momento para poder recuperar y volver a la normalidad. ¿Sí? Si hay otros tejidos que yo mencionaba que había otras tres posibilidades, mencioné la de la proliferación, hay otra posibilidad de otro tipo. Tenemos básicamente, distinguimos a todos los tejidos del cuerpo en cuatro capas o en cuatro diferentes segmentos. Otros tejidos lo que hacen es ulcerar o necrosar. Por ejemplo, bronquios, vamos a decir. Los bronquios van a ser pequeñas microulceraciones cuando están en el conflicto activo. Y luego, cuando se resuelve el conflicto, lo que va a hacer, se va a reconstituir y se va a recomponer ese tejido. Otra también estrategia de la biología es la pérdida de funcionalidad, que ahí puede ser, por ejemplo, un músculo con el que sufrimos una parálisis, ¿sí? Es una atrofia muscular, por ejemplo, es una pérdida de funcionalidad. Bueno, en fin, son distintas estrategias que la propia biología tiene como ya programadas, está en su código, en su propio código ya tiene la respuesta a este conflicto, la biología, ¿sí? Esto ya está programado y cargamos con eso como respuestas a estos conflictos que nuestro cerebro va a gestionar y depende la vivencia ante esa situación dramática, ante esa situación tan difícil que nos toca vivir y que no podemos lidiar con ello de manera consciente, es que la biología va a tomar las riendas y va a dar esa respuesta, ¿sí? Y esa respuesta van a ser estas adaptaciones biológicas que llamamos enfermedad. Y no nos toca Eh, intervenir en nada, o sea, son cosas que ya están programadas dentro de nosotros, ¿no? Eso está programado en la inteligencia, la naturaleza es absolutamente sabia en su respuesta, lo que no significa tampoco, atentos, aquí hago la salvedad también, que a veces si un conflicto fue muy intenso y duró, porque nosotros a diferencia de los animales en la naturaleza resuelven muy rápido sus conflictos, no pasan más de 7 días que ya tuvieron que resolver el conflicto, ya sea un conflicto de invasión a su territorio, un conflicto de amenaza de un predador que o huyó o contraatacó y se salvó. Los conflictos en la naturaleza se resuelven rápido. Ahora, nosotros seres humanos vivimos inmersos en ámbitos suprabiológicos que son familiares, sociales, culturales, y que muchas veces nos enfrascamos en estos conflictos sin poder resolverlos de manera rápida y tenemos que lidiar con ellos por semanas, meses, años. ¿Nos podrías dar Entonces, un ejemplo? Como continuar en un trabajo con un jefe que es por abusivo. ejemplo, exactamente ese sería bueno, un excelente ejemplo, quedar en relaciones que tenemos por ahí con una pareja y que no resolvemos la situación y convivimos durante mucho tiempo con ese conflicto sin resolverlo, que nos hace daño. Eh, Bien, y esta cuestión hace que un conflicto que fue intenso y que perdura en el tiempo, por mucho tiempo, la resolución de ese conflicto que se extendió tanto, meses, supónganse, puede tener un desenlace muy complicado en la propia biología, en la fase de reparación. No significa que en la reparación, en el 100% de los casos, uno vuelva a la normalidad y la remisión sea completa. Eso es lo que hay que tener cuidado. Y, Entonces, y además la eh, biología no cuida la estética tampoco, no le interesa para nada, ¿no? exactamente. A los animales no les importa su estética, entonces, y a la biología tampoco. Entonces, conflictos culturales nuestros que tienen que ver con la estética, para la biología no son un problema si nos sale un lunar en la frente o en la nariz. Puede haber sido una solución, porque aquí el melanoma, que llamamos melanoma, es como un escudo protector que en realidad nos está protegiendo de ataques que sentimos como frontales y en nuestro propio rostro, por ejemplo, y lo va a manifestar en un lunar o en la espalda también, porque bueno, en la espalda sentimos como ataques por ejemplo, puede ser supongamos gente.
en nuestro inconsciente entendemos que están hablando mal detrás nuestro, a escondidas nuestra, entonces eso hace un escudo, por ejemplo, protector a nuestras espaldas. Por ejemplo, digo, como conflictos que puedan surgir. Pero todo esto, bueno, a la biología, claro, como tú dices, no le importa la estética. La estética no es un problema biológico, es cultural, En el caso ¿sí? del lunar, por ejemplo, o de una piel más gruesa o de algo así, lo que está haciendo es percibo que necesito reforzar esa área para no recibir el ataque o para no sentir el dolor o para no... Sí, Está sí. increíble. Como un hueso, por ejemplo, un hueso cuando se quiebra, luego cuando se reconstituye también, lo que hace es va a reforzar la zona donde se quebró, generando muchas veces como un callo óseo. A mí me pasó hace muchos años, me quebré la clavícula y luego cuando se regeneró toda esa parte del hueso, me quedó como un bulto porque quedó reforzado eso, para que no se vuelva a romper nunca más ahí. Que en realidad Entonces, es excelente. claro, es lo que Sí. llamaba Hammer el grupo de lujo, porque siempre los cambios que quedaban en la biología quedaban reforzados y de manera permanente para algunos tejidos. Entonces, hay muchas y una gran cantidad de soluciones biológicas que vamos a encontrar que son fascinantes y que explican cuáles fueron los conflictos que tuvimos para tener esa adaptación biológica en este tejido, en este o cual tejido, ¿sí? Es fascinante realmente. Y de verdad les digo que es fascinante porque en la medida en que no sé si ahorita con la plática ustedes estén dándose cuenta de cosas que son, pues yo siempre digo, bueno, no sé si lo dijiste tú, pero que siempre la biología es pro vida, pro evolución. O sea, siempre va a haber porque vivamos y porque evolucionemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le metemos un medicamento, un antibiótico, una vacuna a nuestro cuerpo en donde estamos percibiendo que tenemos que atacar aquello que sí nos está ayudando a corregirlo? ¿Qué pasa con nuestros recursos, pues, de Bueno, supervivencia que esto teníamos? es interesante y da para quizás otra charla más, porque es todo un tema que la concepción moderna o actual de la medicina, que se forja sobre todo en el siglo XIX, con Pasteur, con Virchow, con Robert Koch en Alemania. eh, Ellos apuntaban ahí cuando iban descubriendo los microorganismos, fue la época en que se fueron descubriendo estos llamados en ese entonces gérmenes, eh, a partir de estudios que se realizaban, sobre todo que se iniciaron con la fermentación, estudiando la fermentación de distintos productos y de la materia. Allí es cuando se perfecciona, por ejemplo, la fermentación en el vino, en la cerveza, y se le daban estos usos industriales, es que como comienza este interés por estos microorganismos invisibles o microbios, que en ese entonces se creyó que eran los causantes de las enfermedades, ¿no? Entonces viene esa concepción de ese paradigma bélico de ataques y defensas, ¿no? Entonces, ahí es cuando, luego, más adelante, ya hoy, se entiende, por ejemplo, hoy todos sabemos que incluso nuestra microbiota de los intestinos está compuesta por supuestos o por bacterias buenas, ¿no es cierto? Bueno, en realidad no hay bacterias buenas, bacterias malas y tal y tal. La concepción buena o mala no es algo biológico ni científico, eso es algo ético, moral, que es bueno o malo. Le llamamos bueno o malo porque creemos que si es malo es porque nos ataca, ¿no? O porque Ahora, lo lo que no es, detectamos, o porque te lo detectaron en ese ahí momento. va, ahí Ajá. va, ahí A ver. va, porque creen que nos ataca porque lo encuentran en lo que llamamos la escena del crimen. Cuando tenemos un tejido que está recomponiendo o cuando se está limpiando un tumorcito que había proliferado en la fase activa, tenemos un proceso que se llama proceso de infección gaseoso, donde están trabajando efectivamente las bacterias. Y ahí encontramos la infección. ¿Pero para qué están trabajando? En realidad están trabajando ya sea para reconstituir, recomponer ese tejido o para limpiar eso que había proliferado, esas células que se habían multiplicado.
para limpiarlas porque ya cumplieron su función, que era, por ejemplo, la de secretar ácido clorhídrico para potenciar la función de digestión, como el ejemplo que di del estómago. Bueno, lo que en realidad se está suponiendo que porque están en el tejido que se está reconstituyendo son los culpables. Es como ir a una casa que se está incendiando, ver a los bomberos y creer que son los bomberos los responsables. Están en la escena del incendio, pero no son los responsables. No se está entendiendo la función. Entonces, aquí está el gran error de concepto que tiene esta medicina del siglo XIX, que todavía hoy se sigue enseñando, lo cual, bueno, a la luz de toda esta comprensión de los procesos biológicos microbianos, que ya cada vez se van comprendiendo más, entendemos que no era como nos decían en el siglo XIX. Incluso en el siglo XIX se creía que los microorganismos, este es un concepto que llamaban, que eran, se abogaba por el monomorfismo. Hoy ya se sabe que el monomorfismo es creer que los microbios funcionan como las macroespecies, que tenemos diferentes especies animales y cada una no puede mutar a otra especie. Bueno, en la microbiología o para los microscópicos, seres funciona diferente. Se adaptan, cambian y mutan en función del entorno. A esto se lo llama pleomorfismo. Esto ya lo sabía también un científico que se llama Bellon en el siglo XIX, que se oponía a Pasteur, pero sin embargo triunfa eh, la gran carrera de marketing y relaciones públicas de Pasteur con su Instituto Pasteur y las farmacéuticas, y se impone este paradigma médico que tiene como enemigo al patógeno microscópico que viene a atacarnos. Y hoy ya sabemos que es absolutamente falso, ¿sí? O sea, sabemos que es absolutamente falso, pero yo, por ejemplo, ahora me he dado a la tarea de preguntarle a las personas cuando me dicen, es que yo, ¿qué puedo tomar, por decir, para el hígado y para los riñones y cosas, ¿no? Y entonces yo les digo, ¿te detectaron algo en el hígado o en los riñones porque tú te sentías mal? ¿O cómo fue que vieron que estaba, o sea, cuáles son tus síntomas? Me dicen, no, yo no tengo síntomas, simplemente fui a mi chequeo de no sé qué y ahora me dicen que tengo algo en el hígado o en los riñones. Y entonces a ver si estoy bien, pero yo lo que ahora entiendo es que, claro, si te echas un clavado a ver qué está sucediendo en el proceso y tenemos el entendimiento de que si encontramos algo, como en este caso los bomberos apagando el incendio, vamos a creer que tenemos que intervenir en ese proceso natural que está teniendo el cuerpo de ponerse en equilibrio de algo que tú estás percibiendo. Estoy en lo correcto. Entonces, a veces, soy que lo que voy a decir va a causar controversia, pero a veces quizás es mejor no estar buscando, pues nada, solo por buscar, ¿no? Como que yo pienso que si estás bien, funcionas bien, no tienes por qué ir a hacerte un chequeo anual en el que de pronto te dicen, ¿qué crees? Tienes el azúcar alta y si te preguntan, ¿y tienes familiares con diabetes? Ya ni siquiera les importas tú, les importa meterte en el cajoncito de diabético. ¿Qué pasa en Y estos casos? no solamente eso, Carol, cada vez el rango que consideran patológico lo van bajando más, a cada año casi. Que, por ejemplo, un valor que antes de alguna manera consideraban que era ya un signo de diabetes, hoy lo bajan mucho más, con lo cual mucha más gente va a entrar en ese prediabético o diabético. ¿Para qué? Para ir a una medicación después crónica muchas veces. Y que esa medicación crónica hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Esa medicación, porque yo no digo que en algunos casos no pudiera hacer falta, ojo, eso hay que dejarlo en claro, pero en muchos otros, quizás acudiendo ya a esa medicación de manera casi hasta preventiva, de manera ridícula, estás poniendo a esa persona, le estás atrofiando el páncreas, que después ya no va a recuperar si pasan 6 meses con medicación y va a quedar teniendo que ser medicado de manera crónica. O con otras medicaciones que tienen que ver muchas veces que también van bajando los valores para que cada vez más gente esté medicada con el colesterol, con la presión, etcétera, etcétera.
Entonces, ojo, los chequeos, a ver, para entender, un chequeo son una serie de valores que es como una foto. ¿Y qué pasa? Yo en la foto a veces puedo salir mal, pero eso no significa que por esa foto yo ya de manera crónica y no pueda salirme de esa situación, porque a veces hay procesos, entonces tenemos que tener una continuidad, por lo menos, a ver, dejar pasar tantos meses y volver a hacer el chequeo, a ver qué pasó, si continúa así o no, pero es ridículo esto de un chequeo que ya me condena a una X patología. Eso es una cosa aberrante. Porque además, ahí con lo que estamos tratando, no es ya con individuos, porque cada individuo es un universo. Entonces, todos estos protocolos estandarizados es como si trataran con máquinas, y no somos máquinas. Es muy Es que, impresionante, es muy triste, la verdad es que es muy angustiante. Yo creo que por eso de pronto nos entra como esta parte de querer divulgarlo. O sea, creo que lo que tú estás haciendo en enseñárnoslo, en compartirnoslo, porque déjenme decirle que Andrés no está cobrando por darnos esta plática, o sea, lo haces por el simple hecho de comunicar algo que sabes que es real y que yo a todos les digo que es un buen momento de empezar a pensar diferente, o sea, en serio, ya viene esa época en donde se están cayendo todas, pues las torres, ¿no? Si fuera el tarot, por decir todos estos constructos que se han hecho alrededor de la salud, de la medicina, y toca como empezar a elegir diferente, está en nuestras manos. Yo pienso que en la medida en que otros están tratando de comprobar si esto que dice Hammer es real o no, o esto que dices tú es real o no, pues yo simplemente lo he estado poniendo en práctica y me doy cuenta que es real. O sea, en cuestión de tiempo, mi cuerpo está en equilibrio, no empeoró, le di tiempo a que tuviera temperatura, dolor, y entonces estuve en reposo y no pasó nada, o sea, como que, y no me intoxiqué, no sé, como En, que, en realidad lo que hizo Hammer no es otra cosa que verificar científicamente lo que se supo siempre, porque siempre supimos todo lo que es la medicina ancestral, incluso los egipcios, los griegos, sabían que hay algo indivisible entre cuerpo y psique o alma, y que cuando se afecta a uno, se afecta al otro, siempre, pero él lo pudo plasmar en verificaciones científicas. Él pudo verificar al 100% todas las leyes biológicas. Por eso le llamó ley, al igual que las leyes en la física. Tiene ese rango de ley como ley en la física, porque lo verificó y se da en el 100% de los casos. Todo lo que él pudo evidenciar en sus leyes biológicas, lo verificó, lo certificó, pero ¿qué pasa? Toca callos, toca intereses, porque cambia completamente la medicina, porque no es lo mismo estar medicando aquí y allá y creyendo que vienen los invasores patógenos microscópicos a invadirnos y atacarnos y tener toda esta medicina de sesgo bélico, de paradigma bélico, creyendo que estamos todo el tiempo siendo sujetos de ataques en nuestro entorno. Eso no es así, no es real eso. sí es muy impresionante. Siento que es momento de cambiar. Miren, yo les quiero platicar de que desde que conocí las 5 leyes biológicas, y aparte me encanta esto que dices en que se comprueban al 100%, o sea, no es una cuestión de interpretación, no es una teoría, no es biodescodificación, es exactamente lo que encontró Hammer, que como radiografía en nuestro cerebro hay un punto que demuestra que eso nos está pasando por haber percibido algo en una parte de nuestro cuerpo. ¿Estoy en lo correcto? Y entonces es Claro, comprobable, solo que no estamos acostumbrados a hacer estos cortes en nuestro cerebro para estar viendo exactamente dónde está el foco de Hammer en lo que nos claro, está él lo pasando. podía verificar perfectamente cuando hacía las tomografías sin contraste de la cabeza y se veía exactamente el punto de control de cada uno de los tejidos que estaban afectados y lo podía verificar en cada uno de los casos que está verificado. No, a ver, yo realmente creo que lo más importante de conocer todo esto es el hecho de sacarnos el miedo de encima. Sí, totalmente. Porque cuando comprendes esto, el miedo se disipa. Ya palabras como cáncer, como tumor, ya en realidad entendemos de qué se trata, sabemos que es un proceso biológico que tiene un sentido y perdemos el miedo a un montón o sea, realmente vivir en el miedo, que es lo que muchas veces quieren, que vivamos en el miedo, porque de esa manera se nos controla.
porque la principal herramienta de control, vamos a decir, no me quiero poner que se me tilde de conspiranoico ni nada, pero de herramienta de control del sistema que nos está vendiendo cosas y nos está llevando por un lugar, es el miedo, es tenernos en el miedo. Y la enfermedad y el hecho de creer que nos vamos a enfermar de una u otra cosa, es la verdad que es un mecanismo de control muy fuerte. Y cuando comprendemos las leyes biológicas, realmente nos sacamos, pero una mochila de piedras o miedos, o sea, porque entendemos de manera muy precisa y muy coherente cómo funciona la biología. Y además también comprendes por qué a veces hay, en mi caso, aceites o en la caso seguramente de medicinas que no están funcionando y es porque no estamos dejando de percibir el peligro, la falta de movilidad, el ataque o lo que sea que esté percibiendo nuestro cuerpo que necesite manifestar de esa manera a modo de enfermedad algo. O sea, como que no es que la solución haya sido el aceite que usé, no es que haya sido la medicina a fuerzas que me dieron, es que tal vez yo ya había resuelto mi conflicto y por eso pude llegar al equilibrio. Y cuando me dan la misma medicina o el mismo aceite en una situación que yo no he hecho consciente o que no he podido salir de ella porque recurre, se hace crónica porque la vivo diario y diario le estoy reparando, entonces no va a cambiar hasta que no cambie la situación, ¿no? Hasta que no cambie el entorno. No, y claro, y además, a ver, ahí es entender de qué manera uno utiliza la medicina. En realidad, el que se cura es el cuerpo. Es la propia biología la que se cura, no es la medicina la que me cura. Lo que puedo hacer con la medicina es acompañar, y cuanto menos invasivo y menos, Contrario, ¿no? Porque a veces hay medicinas que no sé, si bueno, necesitas inflamación y te dan un desinflamante, pues entonces vas a claro, mover el pie, ¿no? sí, y puedes causarte más daño en ese tejido, si te saco el Exacto. dolor y la inflamación en ese momento, de manera abrupta, ¿sí? En lugar de tenerlo inmovilizado y en reposo, para que termine de curarse. Pero entonces, se trata de utilizar la medicina para acompañar, para modular un poco, quizás si un dolor me causa, no lo puedo soportar, y es lógico que pueda apelar a un analgésico o algo que mengua, que baja el umbral de dolor. Eso está perfecto, pero entiendo que lo que se está curando en realidad es el propio cuerpo, no es la medicina mágica o la pildorita mágica que me tomo que me cura nada. Lo que hago ahí en realidad es intervenir sobre los síntomas, que en algunos casos al anular los síntomas y me va a costar más transitar ese proceso que necesito de reparación, que además es en tres niveles. Porque también necesito pasar a veces por una situación de reposo para integrar algo, para poder hacer carne ese aprendizaje de la vida, que quizás fue la enfermedad, entre comillas. No, eso me queda ¿Sí? clarísimo, sí. Y bueno, yo tengo la intención de que con esta entrevista la gente conozca que tú hiciste un libro que nos puede de alguna manera ir llevando de la mano a entender las 5 leyes biológicas, no de una forma tan complicada, porque al menos yo cuando empecé a buscar, buscaba en Amazon y me daba cuenta que las traducciones que había disponibles en ese entonces, pues realmente eran como traducciones como del coreano al español, ¿no? O sea, que tiene como un montón de Sí. errores. Y entonces estoy súper contenta, Andrés. No sabes cuánto cuando nos anunciaste que sacaste tu libro, porque creo que hay un montón de personas que queremos leer algo que nos pueda en un solo libro, ¿no? Como explicar y con que entendamos eso y ni siquiera la perfección, con que entendamos la idea de por dónde va, vamos a poder hacer cambios importantes en nuestra vida. Pero lo que más me impresiona, bueno, primero es felicitarte por tu libro. Espero que Muchas se vendan gracias. muchísimos libros porque Ojalá. creo que es algo que todo el mundo va a Ojalá querer que tener, sí, que se ¿no? difunda. Que se difunda. Pero ahorita, no sé si todavía sigue este libro digital a precio irreal en Sí, Amazon. sí, O sea, sí. quiero decirles, a ver, cuántos libros en Amazon han comprado de un tema que les interese muchísimo, que cueste 56 pesos o 54 pesos. O sea, está a menos de
60 pesos en México. Lo pueden comprar. Hay una forma para comprarlo. No se vayan a meter a su aplicación de Amazon y tratar de comprar ahí Kindle, o sea, o versión digital. Háganlo a través de meterse a amazon.com o sí, amazon.com, como si fuera página de internet. Buscan a Andrés Ferrante, les va a aparecer su libro del código, ¿cómo se llama? El código biológico. Mira, si quieres, puedo compartir pantalla Sí, y así lo mostramos. para que vean cómo lo Este, pueden comprar, porque no sé si va a estar por un tiempo limitado este precio, ah, pero físicamente cuesta más de 800 pesos. sí. Creo que no puedo compartir pantalla porque Ay, no, perdóname, sí, ahorita no te estoy hago. habilitado, me parece, pero, Ahí te hago host. Listo. perfecto. Bueno, a ver. Ay, les va a encantar. Yo lo tengo ya en el celular, puedes buscar en el índice. O sea, es muy fácil tenerlo también de forma digital. Obviamente hay los amantes de lo físico, yo también lo tendría físico, pero aprovechen, es que es irreal el precio. Vean, cuesta 53.49 pesos. Bueno, este es el libro, El Código Biológico, Introducción Práctica a los Fundamentos de las 5 Leyes Biológicas. Y mi objetivo aquí en este libro fue el de divulgar en un lenguaje lo más simple y más claro posible, poder explicar las 5 leyes biológicas y tiene como ejemplo también lo que llaman los programas biológicos especiales de muchos tejidos y muchos órganos. Pero fundamentalmente es poder hacer de puente, porque a veces, bueno, yo soy traductor de una obra que tú conoces, Carol, que es el Manual de Nueva Medicina, que inicialmente era un librote de 1000 páginas y luego se dividió en 3 tomos. Lo pueden conseguir también en Amazon en 3 tomos, que se llama Manual de Nueva Medicina. Pero bueno, es un libro que yo creo que requiere o bien de un curso o bien de un libro introductorio para poder comprender primero lo básico de las leyes biológicas. Este, Así es que por eso es que el objetivo es de divulgación y de difundir con el lenguaje más claro, simple posible, cómo funcionan las leyes biológicas. Así es que, bueno, lo plasmé en un libro corto que cualquiera puede acceder al mismo y comprender de manera muy fácil cómo funciona este nuevo paradigma a partir del trabajo de las leyes biológicas del doctor Hammer. Y es súper importante que sepan que cuando dice versión Kindle, por ejemplo, o comprar en un clic, no tenemos que tener el aparato Kindle, que es como una tableta. Es simplemente bajar desde su tienda de apps, ya sea que tengan Apple o no sé, o sea, iPhone o Android. Se meten a su tienda de apps, buscan Kindle si nunca han leído un libro de forma digital, bajan la aplicación que es gratuita y en el momento en que enlaza, digamos, Amazon al momento de comprar, te lo manda a tu aplicación Kindle y desde ahí lo podemos ver. Si nunca has comprado a través de Amazon, nos hemos visto en personas que lo han comprado, tienes que hacer tu registro a Amazon. No tienes que comprar después muchas cosas en Amazon si no quieres, pero te lo recomiendo. O sea, es fácil, Sí. práctico, llega a tu casa, Bueno, ¿no? No sé en y para, Argentina, y, pero... y para quienes se animen a cambiar el paradigma y empezar a comprender la biología desde las leyes biológicas y entender que la enfermedad no es un error, no es que se descompuso nuestro cuerpo ni nada de esto. Así que los invito a leer este libro y luego para el que quiera profundizar tiene el manual donde tiene ya tejido por tejido, exactamente como un manual, como un libro de consulta para toda la vida, luego tener en nuestra biblioteca, pero se puede empezar por aquí. Con este libro van a entender de manera muy didáctica y muy clara cómo funcionan las 5 leyes biológicas. Y para comprar los otros también buscamos tu nombre en Amazon, Andrés Ferrante, Sí, y aparecen los títulos de las traducciones, que son tres con diferentes colores. así es. Así es, está dividido en estos 3 tomos que luego ya son libros que para tener en la biblioteca, libros de consulta al que podemos acudir cada vez que queremos comprender de qué se trata tal o cual enfermedad o patología y cuál es el conflicto que detrás de esa solución biológica. Así es que, bueno, están todos invitados a adentrarse en este mundo. Créanme que es fascinante
perdemos el miedo a lo que llamamos enfermedades. Bueno, ahí está muy en boga la palabra decir empoderarse y realmente, pero realmente no quiero sonar trillado, pero sí es así. O sea, realmente nos otorga una comprensión de nosotros mismos que me parece fundamental, importantísima. Ay, pues Andrés, te agradezco muchísimo. Sé que este tema nos daría para horas y horas de platicar. Yo tendría millones de preguntas, ¿no? Así como de ejemplos, pero creo que el objetivo de esta entrevista se cumplió. No sé qué piensen las personas que se conectaron, pero levanten la manita si sienten que esto les llamó su atención, si están dispuestos de pronto como a escuchar, a leer, a aprender algo diferente, porque finalmente el cuerpo y la vida lo tiene cada uno, ¿no? O sea, yo soy dueña de mi cuerpo, yo tomo las decisiones y tomo el control de mi salud a partir de mis decisiones y yo ya no estoy dispuesta a creer que solamente tengo que obedecer o seguir un sistema que no estoy comprendiendo. Creo que en lo que mejor he invertido mi tiempo es en tratar de entender cómo funciona mi cuerpo biológicamente y este libro es ese que te va a ayudar pues a entenderlo de esa manera si nunca lo habías escuchado. Y aunque no entiendas del todo, a tener como solamente ya otra forma, pues de pensar, ¿no? Exactamente, así que dense una chance de leer y ver si les hace sentido, por lo menos, yo creo que tiene todo el sentido. Y además, bueno, seguramente surgirán un montón de inquietudes ahora, de preguntas que se preguntarán si tal o tal enfermedad y qué pasa, pero cómo puede ser, sí, todo eso tiene una explicación muy sensata. Ahora simplemente hemos hecho una charla de casi una hora, pero que realmente es nada para poder explicar un montón de fenómenos, pero que tienen todo el sentido y una excelente herramienta va a ser este libro para empezar a despejar muchas dudas y ver la enorme sabiduría que hay en las leyes biológicas y el trabajo del doctor Hammer. Así es que muchísimas gracias, Carol, por todo. Muchas gracias a todos los que asistieron y bueno, están invitados a meterse en este fascinante mundo de las leyes biológicas. Y muchas gracias a todos los que van a ver este video en grabación. Muchos nos dijeron que estaban trabajando, que no podían estar en vivo, pero luego te voy a ir mandando la cantidad de personas que va a haber visto este video. Oye, Andrés, Genial. sé que es importante para ti por la forma en cómo se comercializa el libro, que pongamos nuestra reseña en Amazon. ¿Cómo harías la petición para que quienes ya lo compramos te apoyemos de esa manera, ya que nos lo estás prácticamente regalando por 50 pesos? Nada. Dinos cómo podemos contribuir para que le llegue a más gente, para que se haga más viral o se venda más. Bueno, si quieren realmente sería de gran ayuda si es que pueden hacerlo. Simplemente para dejar una reseña, van aquí a ver, ¿se ve lo que estoy mostrando, Carol? Sí. ¿Sí? Van aquí abajo y ponen escribir mi opinión. Hacen clic en escribir mi opinión y ahí dejan una reseña, que sí les pido que sea una reseña eh, que si han leído el libro, comenten qué fue lo que leyeron, qué fue lo que les gustó, etcétera. Así es que sea lo más espontánea posible. Y no hace falta que sea tampoco una reseña extendida, extensa, ni mucho menos. También pueden poner me encantó, lo recomiendo, lo que sea. Eso es de muchísima ayuda. Así que les agradezco mucho y te agradezco mucho, Carol, por hacerme recordar esto. Ay, pues gracias a todos, esperemos que lo compren, que lo comentemos, que empiece a ser nuestro idioma. Y pues gracias a ti, Andrés, porque yo no hubiera conocido, a mí una vez me llegó un video y me hizo todo el sentido. Y después una amiga me dijo, le platiqué sobre ese video y me dice, no me lo vas a creer, acaban de subir en mi chat del pueblo, que va a venir esta persona a dar este curso y yo tengo que ir a Valle de Bravo a tomar este curso porque había buscado mucho. Entonces, créanme, hay muchos cursos que pueden tomar, pero la verdad es que también Andrés da cursos como mucho más especializados. Siento que algo que me encanta de tu curso, Andrés, es que nos das como todo este panorama desde la historia de cómo fue cambiando el concepto de la medicina y entonces eso te ayuda a entender también por qué estamos de pronto envueltos en un sistema que a veces ya no nos cuestionamos. Y entonces a partir de esa convicción que yo creo que muchos de los que usamos doTERRA pues ya la teníamos, podemos empezar a decidir diferente, solo acompañar nuestro padecimiento desde un lugar diferente y van a ver, yo, si no me creen, yo les diría,
hagan una encuesta, así, ¿quiénes están más sanos? Los que se están dando cuenta que todo el tiempo están yendo al doctor y tomando un medicamento y cuidando su salud de esa manera, solo es una cuestión entre amigos, véanlo, ¿quiénes están más sanos, esos o los que estamos decidiendo diferente, tomar el control de nuestra salud, ser responsables de nuestras decisiones y de la vida que elegimos? Porque a veces la solución está en tomar una decisión que haga que cambie nuestra vida, que cambie, me acuerdo mucho de ti, Andrés, que dices, pues entonces en mi país estaban obligando a cierta cosa, pues ¿qué tengo que hacer? Algo simple, pues cambiarme de país, ¿no? Y eso es un ejemplo muy claro del tipo de decisiones y cambios que podemos hacer en nuestra vida, pero a veces es la única manera para podernos salir de ese entorno que nos puede de algún modo enfermar, ¿no? Entonces, pues yo los invito a leerlo. Es Andrés de quien aprendí todo lo que les he compartido alguna vez. Bueno, muchísimas gracias, Carol. Me enorgullece igual el saber que he podido transmitir algo que fue útil, que ayudó, que te hizo bien. Así es que, bueno, muchas gracias por compartirlo de corazón. Y bueno, los invito a todos también a visitar, a meterse en este mundo que realmente cambia completamente la forma en que entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, qué es la salud, qué es la enfermedad, qué son realmente. Y sí, es realmente maravilloso. Así que de corazón, muchísimas gracias. Gracias a todos, que pasen bonito martes. Hasta luego. Igualmente, gracias. Nos vemos pronto.